Ok. Cuando llega a la tercera yo soy, recuerdan, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Cuando llega a yo soy, ya hemos visto a yo soy el camino y vimos que es como un teleférico. No hay otro camino para subir y para llegar allá es el mismo. Luego vimos que la verdad es él, no es un algo, es un él, es un quién. Y que por eso la Biblia es verdadera porque trata de él, que es la vida, que es la verdad, perdón. Entonces, de él, que es la verdad, mana la Biblia, que es la verdad. Bueno, cuando llega hasta ahí el Señor se los explicó claritico a los discípulos. Luego llega a la vida y vamos al capítulo 15. Lo interesante del capítulo 15 es el parangón que hace con la vid. Por eso nos llamamos el viñedo. Pero es el parangón que hace con la vid. ¿Quieren buscar, por favor, Juan 15? Todo el mundo piensa que el último yo soy que dice el Señor Jesús es yo soy el camino, la verdad y la vida. No, 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 no. El último que dice es este. Yo soy la vid. No cualquier vid. La vid verdadera. Yo soy la vid. Y entonces introduce un elemento y dice, mi padre es el labrador. Ok. ¿Por qué me pareció interesante el hecho de que él dijera la vid? Cada vez que el Señor se refiere a Israel y cada vez que en el Antiguo Testamento se refieren a Israel siempre lo nombran como la higuera. En el segundo día en que el Señor Jesús iba para Jerusalén, en la última semana, el segundo día creo, él encontró una vid y fue a buscar frutos en la vid y dice, no hay frutos en la vid, perdón, en la higuera. Y dice, no hay frutos en la higuera. Pero acá no habla de higuera, habla de una vid. ¿Cuál es la diferencia entre la higuera y la vid? ¿Alguien conoce? La higuera es la de los higos. Sí, sí, hay que empezar por ese lado. Las brevas. El fruto. El fruto es la diferencia. No, a ver, perdón, claro, sí, la diferencia entre la vid y la higuera es el fruto, claro, definitivo. Pero Fruto hay. Hablando no del fruto, de la vid y del árbol, de la higuera, ¿cuál es la diferencia? La higuera tiene las hojas grandes y la vid las hojas pequeñas. ¿No? Por ese lado. La higuera da un solo fruto y la vid da muchas uvitas. No, tampoco. Es racimos. No. Yo creo que la higuera es un árbol. Es una enredadera. Eso sí, es un ficus, es un árbol, es una mata, una sola mata. Mientras que la vid es una enredadera. La vid va extendiéndose y extendiéndose y extendiéndose y sigue extendiéndose y las estas siguen saliendo y a medida que se van extendiendo, se va ramificando, va alcanzando todo lo que se le pone por el delante. Es interesante porque la higuera es un solo árbol. Entonces hay un arbolito de higuera y hay otro arbolito de higuera y hay otro arbolito de higuera. Y este está separado de los otros arbolitos de higuera. Cada arbolito de higuera es un arbolito. Pero la vid tiene una
increíble diferencia con los demás es que la vid se extiende a donde la toque. Pero hay una cosa mucho más interesante en la vid y que los israelitas la conocían. Las cepas de la vid, o sea, los tipos de uva que se generan, pueden ser implantados en otras vides. Entonces, por ejemplo, permítame un momento. Este vino es un Cabernet Sauvignon. Una cepa se llama Cabernet y la otra cepa se llama Sauvignon. ¿Por qué? Porque una le da un tipo de sabor y la otra le da un amargorcito que no tiene la otra. Entonces la uva se toma de ambos toma y de esos dos saca su fruto. Es más o menos como hombre y mujer, 23 y 23, 46 y aquí sale el bebé. ¿Ok? ¿Estamos? Sí, señor. Bien, ahora volvamos al texto. Tengan en cuenta, el Señor dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no está llevando fruto, el labrador la quita. Y toda rama que está llevando fruto, el labrador la limpia para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. ¿Estamos? Ok. ¿Qué hace un labrador? Limpiar. Limpiar. Ok. Es primera vez en todo el tiempo que hemos estado hablando en el que les digo, por favor, no miren lo que... Sí, limpia, ok, pero o poda, pero ¿qué hace un labrador? ¿Qué es lo primero que hace un labrador? Arregla la tierra. ¿Cómo? Arregla la tierra. Muy bien, prepara la tierra, ¿cierto? ¿Cómo preparó el Padre la tierra? Ok, ¿cuál es la vid? Sí, señor. Ok, entonces, el labrador iba a coger la vid y la iba a sembrar en la tierra. ¿Cómo preparó el labrador la tierra? Con las profecías. Muy bien, exactamente. El antiguo, lo que llamamos Antiguo Testamento, la ley y los profetas prepararon la tierra para la venida del Mesías. Eso fue lo que les enseñó durante todo el tiempo. Entonces, después de preparar la tierra, ¿qué hizo el labrador? Sembró la vid. Sembró la vid. Y luego de sembrar la vid, le colocó las ramitas. Versículo 5. ¿5 es? Perdón. 5, sí. Yo soy la vid, ustedes son las ramas. Entonces ahora, sin la vid todavía no habían ramas. Sin la vid solamente había un árbol, un arbolito de higo. Ahora con la vid, él dice, yo coloco ramas en la vid. Y el Señor establece, toda rama que no está llevando fruto, el labrador, o sea, el Padre, la quita. Y toda rama que sí lleva fruto, el Padre la limpia. O sea, ¿cómo se llama? Le quita las hojitas que están feas, que no sé qué cosa, para que no sigan tomando de la vid.
¿Para qué? Para que tengan más potencia, para que puedan generar más fruto. Lleven más fruto. Pregunta, ¿con qué es que el Padre limpia las ramas? Con las dificultades. Por la palabra. Gracias. Por la palabra de Dios. Esa es la máquina podadora. Esas son las tijeras del Padre. Es la palabra de Dios. Cuando al Señor le preguntaron, ¿y tú qué juzgas? Él dice, no, yo no juzgo. La palabra que yo he hablado es la que juzga. ¿Quién va a salir y quién va a quedarse en él? Lo juzga la palabra que él habló. ¿Por qué? Porque esa palabra es la verdad. Así que la verdad es la que a nosotros nos poda. ¿De qué nos poda? ¿Qué cosas no nos permiten llevar fruto? El pecado. ¿Cómo? El pecado. El pecado ya fue quitado, si no, no estaríamos como rama. Si tú estás en Cristo, No llevar la palabra. no. Mi yo. Mis propios deseos. Por favor, repítame cuál es la pregunta. ¿Qué es lo que no me permite crecer? Ok, muy bien. Estar separado. Más o menos, va por ahí, va por ahí. ¿Qué no me permite crecer? La suciedad. Miren bien las tres cosas que el Señor les dijo. La primera cosa que les dijo es, yo soy el camino. La primera cosa que no te deja crecer es que tú te separes del camino y te vayas a tratar de ir por otro camino. Lo hemos hablado varias veces. Entonces, mi camino es la música para llegar a Dios. Mi camino es las oraciones para llegar a Dios. Mi camino es el sacramento para llegar a Dios. Mi camino es guardar las fiestas para llegar a Dios. Y todo un montón de cosas que le enseñan a uno de que con esas cosas son las con las cuales yo estoy en Dios. Y el Señor le dice, no. El único teleférico para ir a Dios soy yo y nadie más que yo. Lo único que nos separa es el hijo. Ok. Ahora, la segunda cosa que les dice es, yo soy, primero le dice, yo soy el camino, y la segunda es, yo soy la verdad. Entonces, cuando empezamos a creernos las mentiras en las que hemos vivido, y empezamos a escuchar al uno, escuchar al otro, mirar la filosofía del uno, la religión del otro, en eso no nos deja avanzar. Y tercero, nosotros mismos. Nosotros mismos nos separamos del Señor Jesús. Entonces lo que Dios dice es, ok, esas cosas el labrador las va a ir quitando para que tú puedas dar más fruto. Todavía no sabemos cuál es el fruto, dice más fruto. Pero lo que sí dice es que hay un montón de cosas en nosotros que no nos permiten tener fruto o llevar fruto. ¿Cómo las quita el Señor? Con la palabra de Dios. Entonces, los engaños, las filosofías, las religiones, el qué dirán, nuestros propios deseos que son engañosos, todas esas cosas, uno los mira a través de la palabra de Dios y dice, ah, eso es mentira. Ah, eso es otro engaño. Así no es que es la vida. Ah, eso tampoco es. Es la palabra de Dios. Así que si nosotros no usamos la verdad,
permanecemos esclavos de todas las cosas que hay a nuestro alrededor, incluso de nuestros propios pecados, de nuestros propios deseos. Y lo que hace el Padre es que nos muestra la verdad y nos dice, mira, es así. Ok. ¿Ya? ¿Hasta ahora vamos bien? Él les dice, ustedes están limpios por las palabras que les he hablado. O sea, la verdad es la única cosa que nos limpia de todas las cosas que no nos permiten llevar fruto. Versículo 4. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como la rama no puede llevar fruto por sí sola si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí, podrán llevar fruto. Yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo permanezco en él, este es el que lleva mucho fruto. Pero separados de mí, nada pueden hacer. Nada pueden hacer. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como rama y se seca, y las recogen y las echan en el fuego y son quemadas. ¿Cómo es eso? Entonces uno puede perder la salvación. No. Escuchen bien. Uno puede injertar ramas en una vid, pero las ramas no funcionan. No pegan. No pegan. Y no pegan porque no están adheridas a la vid. No absorben de los nutrientes que la vid les puede dar. ¿Me explico? Sí, señor. Por ejemplo, en el Cabernet Sauvignon, las dos cepas son totalmente compatibles. Son de la misma, entre comillas, esencia. Entonces es fácil el injerto. Pero injertar otro tipo de uva que pertenece a otro tipo de ambiente no es posible. ¿Me explico? Porque cuando la injertas, como no está en su hábitat, como no puede absorber de lo que ésta está absorbiendo, pues no da fruto. Entonces, cuando un labrador se da cuenta que ésta no da fruto, para que no le siga quitando comida a la vid, coge el labrador y las quita. Las corta y las echa fuera. Obviamente, esa rama, cuando está fuera de la vid, se muere. Y cuando se muere, pues se quema. Así que no todos aquellos que dicen yo estoy en Cristo son de Cristo. Permanecen en Cristo, están unidos a Cristo. Miren bien cómo es de increíble la forma en que les está enseñando lo que significa la palabra vida. Vida, algo tiene vida cuando algo da fruto. Es la primera cosa que él les está mostrando. Si no da fruto es porque no tienes vida. Qué interesante. ¿No les parece interesante? Sí, señor. ¿O ya se fueron? Sí. Miren bien. Luego les dice, no llevan fruto, llevan mucho fruto. Porque es que separados de mí no pueden llevar fruto. Así que nuestro sustento, nuestro soporte, la única cosa que nos permite la vida
es la vida misma. Así que la vida no es un algo, sino la vida es un alguien. Y volvemos otra vez a yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la vid verdadera, la que los hace vivir. ¿Qué pasa si alguien no está en esta vid verdadera? ¿Qué pasa si alguien no está en la vida que es Cristo? Se seca, ¿Cómo? se seca, muere. No. Supongamos que no soy una rama Okay. y no estoy no me han colocado en Cristo. Está muerto. Exactamente. Es lo que el Señor le enseñó a Nicodemo. Nicodemo, yo he venido a salvar al mundo. Yo no he venido aquí para condenar al mundo. Yo he venido a salvarlo. El problema o el punto es que el mundo no se da cuenta que está condenado, que necesita un salvador. El punto es que el mundo cree que como vive es la vida verdadera y no tienen ni idea de que están engañados. Viven una vida superflua. Viven una vida tan esclavizada a tantas cosas que no se dan cuenta que pueden vivir una vida libre. Nicodemo, tú mismo estás tan esclavizado que vienes a visitarme de noche para que los demás no se den cuenta. Y yo soy la vida. Él les explica esto mismo que le dijo a Nicodemo hace como 3 años. Se lo explica a los discípulos con la vid y con las ramas. Le dice, mire, separados de mí, nada pueden hacer, están muertos. No hay ninguna manera de ir al Padre, no hay ninguna manera de vivir en la verdad, no hay ninguna manera en que su mente cambie a la mentalidad de alguien libre. ¿Cómo hace eso? Ok, versículo 7. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. ¿Se dan cuenta cómo es la relación? ¿Cuál es la savia que alimenta la vida? La savia que alimenta la vida es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la verdad. Y esta verdad viene del Padre. ¿Por qué? Porque el camino es el único que sabe cómo llegar al Padre. Del Padre descendió y al Padre subió. Entonces el único que puede y el único que conoce este camino es el único que puede revelar la verdad. ¿Por qué? Porque Él es la verdad. Y al nosotros mirar en su palabra, vemos la verdad. Esa verdad nos hace libres, nos quita de la cabeza las cosas que hasta ahora nos han mantenido sujetos a un montón de cosas que no tienen nada que ver con la vida. No tienen nada que ver con la vida, la verdadera vida. ¿Por qué? Porque la verdadera vida es Dios. Entonces el Señor les dice, en que permanezcan en mí es como se glorifica mi Padre. ¿Por qué? Porque ustedes permaneciendo en mí llevan mucho fruto. ¿Se dan cuenta? El versículo 5, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y entonces dice en el versículo 8, en esto es que se glorifica mi Padre, en que ustedes lleven mucho fruto y sean mis discípulos. ¿Qué es el fruto? ¿Qué es el fruto? Palabra. Palabra, la enseñanza, el testimonio.
El ejemplo. El amor. No. Llevar la palabra. No. Vida. Uvas unidas a la vid. A ver, pongámoslo en un árbol. ¿Para qué sirve el fruto? Para comer. Ok. ¿Para qué le sirve al árbol el fruto? ¿Qué lleva el fruto? Semillas. Bien, exacto. Semillas. ¿Para qué lleva semillas? Para dar. Multiplicarse. ¿Para qué? Multiplicarse. Para multiplicarse, para que haya reproducción. ¿Ah? Entonces, ¿para qué es que el Señor quiere que llevemos mucho fruto? Para que nos multipliquemos. ¿Qué Para que demos significa? a conocer más palabras. Que no. Que hayan más personas que se acerquen. ¿Cómo se llama Sean ese más- tipo? ¿Cómo se más llaman esas salvos. personas? Más salvos. ¿Cómo se llaman esas Los dones del personas? Espíritu Santo. Discípulos. Discípulos. Eso es lo que les está enseñando. En esto he glorificado mi Padre, que ustedes lleven mucho fruto siendo mis discípulos. Así que siendo mis discípulos, ustedes van a llevar fruto, lo cual significa más discípulos. El fruto del que está hablando el Señor es: tráiganme a mis hermanos. A ustedes les es dado por la palabra que ustedes lleven el mensaje de salvación y muchos más puedan ser mis discípulos. O sea, el labrador los usa a ustedes ramas para que lleven fruto y que su semilla prospere. ¿Cómo les parece? ¿Estaban pensando que fruto es dar ofrenda? No. No. Si estaban pensando que el fruto es más oraciones, no. Si ustedes están, no. Cualquiera de todas las otras cosas que les han enseñado en las religiones y en la filosofía, no. Fruto es personas. La iglesia no son edificios, no son ladrillos, no son sacramentos, no son peregrinaciones, no son ayunos, no son cadenas de oración. Eso no tiene nada que ver con la iglesia. La iglesia del Señor Jesús son personas. Al Señor Jesús no le interesan las formas, le interesan los corazones. Así que si a él, que es la vid, le interesan los corazones, ¿a quién más le deben interesar los corazones? A nosotros. A los discípulos. A nosotros. A nosotros. A nosotros deberíamos estar preocupados por los corazones de las personas que se encuentran a nuestro alrededor y que todavía no han sido injertados en la vid verdadera. O sea que esas personas que nosotros no hemos tocado, que nuestra semilla no ha pasado a esas personas, están muertas. Viven como zombies en una vida que no tiene nada que ver con la vida real. Viven sin Dios. Así lo invoquen todo el tiempo. Pueden orar 20 veces al día. Pueden tener cadenas de oración. Pueden hacer como quieran, pero sin Dios no sirve. Sin Dios no sirve. Y el problema es que los que tienen la semilla son las ramas estas que el labrador ha procurado perfeccionar todo el tiempo, quitando lo que no sirve. ¿Ustedes creen que hay alguien que pueda ser más absolutamente cuidadoso en limpiarnos que nuestro Padre Celestial? No hay nadie.
No crean que podemos perfeccionarnos a nosotros mismos. No, el Padre está haciendo la labor hasta que lleguemos al cielo. Hasta que venga el Señor a recogernos. El Padre está haciendo la labor de limpiarnos. Ahora bien, ¿cómo? ¿Cómo vamos a dar la semilla? ¿Cómo es que las personas van a escuchar acerca de la semilla? Versículo 9. Critical battery, please charge. What? Excuse me. Alguien está hablando en inglés y no sé quién es. ¿Y será la grabación? Sí, es la grabación que se escuchó muy robótica, pero pues... Estoy cargando. Bueno, no sé. Ok. ¿En dónde iba? Ay. Ah, sí, ok. Ahora, ¿cómo es que esa semilla se da? Entonces el Señor les muestra a ellos y les dice, acuérdense quién es el ejemplo. Moi. Como el Padre me amó a mí, yo los he amado a ustedes. ¿Se dan cuenta el versículo 9? Como el Padre me ama a mí, entonces yo los amo a ustedes. Así que permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Primera cosa que debe ser el punto principal de cómo llevar la semilla. Practicar el amor de Dios. No juicio. No estamos para juzgar a nadie. Estamos para amar. No estamos para guiar a todo el mundo. No, estamos para amar. No estamos para poner a las personas en su sitio. Estamos para amar. ¿Cuál amor? El de Dios. ¿Cuál amor? El del Señor Jesús. Escuchen, como yo los he amado, permanezcan no en su amor que han aprendido de mí, sino en el mío, en mi amor. ¿Cómo es que podemos permanecer en su amor? Es que recuerden que ya el Señor les había enseñado, yo, mi Padre y el Espíritu Santo estamos en ustedes. Así que nuestro amor está en ustedes. Con nuestro amor es que necesitan amar a los demás. Así que la única manera de que las personas puedan entender este mensaje de vida es amando. Cumplan mi mandamiento. ¿Cuáles son mis mandamientos? ¿Cuáles son los mandamientos? Amar a Dios sobre todas las cosas, con todo mi ser, con todo mi alma y mi espíritu, y amar a los otros como a mí mismo. Amar al prójimo como a mí mismo. Ahora sí. Entonces, el mandamiento es, permanezcan en mi amor. Miren, la gran mayoría de las personas piensa que esta es la parte más difícil de hacer. Pero realmente es la más fácil de hacer. Cumplir los mandamientos del Señor es la más fácil. Porque miren, es su mandamiento, es su poder y es su amor el que hay que poner en práctica. Así que eso es tan fácil como sentarse en un río y dejarse llevar. ¿Qué hacemos? ¿Qué cosas no nos dejan dejarnos llevar por el río? El miedo, el qué dirán, las cosas que tenemos en la mente y que no nos permiten dejar fluir el amor de Dios hacia los demás. Misericordia debería ser algo automático.
Corazón para los demás debería ser algo automático. Ayudar debería ser algo automático. Nosotros deberíamos estar pensando todo el tiempo en cómo ayudar a los demás. ¿Por qué? Porque tenemos todo. Yo estoy en la vid, entonces no necesito nada sino a los que están fuera de mí. Porque yo estoy completo en la vid. Ese debería ser nuestro pensamiento. ¿Por qué no lo es? Ok. Solamente digo lo que dice ahí. Segunda cosa que nosotros debemos tener en cuenta. No es solamente el amor. ¿Cómo expresar ese amor? ¿Cómo se expresa ese amor? Versículo 11. Estas cosas les he hablado para que mi gozo, no el de ustedes, esté en ustedes y entonces su gozo sea completo. ¿Cómo? Escuchen bien de nuevo. Estas cosas les he hablado para que mi gozo, dice el Señor, esté en ustedes y entonces su gozo sea completo. ¿Cómo es eso? La única manera de gozarnos de una manera completa es cuando el gozo del Señor se manifiesta en nosotros. ¿Cuál es el gozo del Señor? No me digan de una vez, sino piénsenlo, por favor. Amar al Padre y guardar sus mandamientos. No. La pregunta es, ¿cuál es el gozo del Señor? Vamos a preguntarle al Señor, ¿cuál sería el gozo para Él? ¿Le preguntamos al Señor? Que llevemos mucho fruto. Claro. Eso es glorificar al Padre. El gozo del Señor. Vamos por favor a Hebreos capítulo 12. Que nos amemos unos a otros, me imagino yo. Hebreos capítulo 12. Versículos 1 y 2. Que nos despojemos del pecado. Por tanto, nosotros Dice, también. por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos. El capítulo 11 nos habla de todos aquellos que por la fe murieron pensando en el Señor Jesús. Teniendo todos estos testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos enreda y corramos con perseverancia la carrera que tenemos delante de nosotros. ¿Cómo? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y escuchen, quien por el gozo que tenía delante de él sufrió la cruz, menospreciando, escuche, sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Le voy a hacer la pregunta nuevamente. ¿Cuál es el gozo del Señor? Sufrir la cruz. Ciertamente no.
Él le dijo al Padre, haz pasar de mí esta copa. Exacto. Estar con el Padre. Con los ojos puestos en el gozo que estaba delante de él. Por eso él padeció la cruz. ¿Cuál es el gozo que él miraba desde la cruz? La salvación. No. La diestra. Llevarnos delante del Padre. Por ahí es. Complacer al Padre. En Jesús. ¿Cómo? Complacer al Padre. Es tener los ojos puestos en Jesús. No. Jesús tenía puesto los ojos ¿en dónde? Les voy a decir le voy a dar una pista. El trono de Dios. Sí. No. No. Tenía los ojos puestos En el Señor. En complacer al Padre. No, nosotros. Gracias. Nosotros, a mí, el Señor en la cruz me estaba mirando. Él en la cruz estaba pensando, si yo me bajo de aquí, Lucho jamás se salvará. Él nunca se salvará. Él es mi gozo. Y por ese gozo yo me quedo en esta cruz. Tú eres el gozo del Señor. Tú eres el gozo por el cual Él se mantuvo en esa cruz. ¿Podía bajarse? Sí. ¿Podía dejar de morir? Sí, pero no lo hizo porque Él tenía tu cara como su gozo para permanecer en esa cruz. El gozo de Él es la salvación. Perdón, son los salvados, no la salvación. Los salvados. Él es el Salvador. No es la salvación. Es los salvados. Los salvados. Y sufrió la cruz por los salvados. Y la razón por la que está sentado en el trono es porque Él nos salvó. Un pueblo hizo un pueblo de ambos para Él. Y por eso se sentó en el trono. Es el rey de este pueblo que Él salvó. Ese es el gozo. Pues el gozo nuestro, de acuerdo con Juan, debería ser exactamente lo mismo. Dice, llevando fruto, que fue lo que dijo Maribel, creo que fue, que glorifica al Padre. Sí, pero ¿qué es? Discípulos. Estas las cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea completo. Entonces, Él les explica. Su gozo no va a estar completo hasta que el mandamiento que se amen los unos a los otros como yo los he amado no se cumpla. Nunca tendremos gozo completo si nosotros no miramos a los que están a nuestro alrededor y no están en Cristo. ¿Saben cómo lo describe él? Lo describe con una palabra que hoy en día se usa tanto y que tan pocas personas entienden. Escuchen la explicación del Señor. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. ¿Ya yo no los llamo siervos? Porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Yo los llamo amigos, porque yo les he dado a conocer todas las cosas que oí de mi Padre. Jamás tendremos gozo en nosotros si no entendemos la palabra amistad. Espere que quiero ver. ¿Me están escuchando?
Sí, señor. Sí, señor. ¿Todos están ahí? Ok. Señor. Sí. Escuchen bien lo que dice el Señor. No es mío. ¿Ah? Dice clarito. No hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Cuando llamemos amigo a alguien, pensemos, yo soy capaz de poner mi vida por la vida de esa persona. ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar para que las personas conozcan la verdad? Eso es lo que está diciendo el Señor. Lo que Él mandó es a amar. ¿Y cómo es que yo muestro que yo amo a otro? ¿Y lo puedo llamar amigo? Porque yo le doy a conocer todas las cosas que oí de mi Padre. Esto es supremamente práctico. En esto no hay interpretación, no hay nada que ver con el árbol de la vid y de la higuera, no tiene nada que ver con eso. Yo los he llamado amigos porque les he dado a conocer todas las cosas que oí de mi Padre. ¿Qué estamos nosotros hablando con las personas? Las cosas que hemos oído de nuestro Padre Celestial. ¿O hablamos con las personas acerca de ¿tú quieres amar a las personas con el amor de Dios? Háblales de cómo Dios las ama. Habla de Dios. No tengas miedo. No hay que tener temor ante eso. No hay por qué. Después podemos ver la otra parte, pero no hay por qué. Porque realmente estás hablando de alguien que te ha amado tanto, que te ha ofrecido la amistad de enseñarte todas las cosas que el Padre le dijo que le enseñara. Ustedes no fueron elegidos. No, nosotros no elegimos al Señor Jesús. El Señor Jesús nos eligió para que nosotros vayamos y llevemos fruto y para que ese fruto permanezca, a fin de que todo lo que pidamos al Padre en el nombre del Señor Jesús se dé. Así que el mandamiento es: hay que amar los unos a los otros. No está hablando de nosotros, los que estamos aquí. Es muy probable que los que estamos aquí, de tanto conocernos y esas cosas, nos amemos y tengamos, sí, perfecto. Pero no está hablando de eso. Está hablando del amor al prójimo, del amor al próximo, al que está cerquita. No pensemos que los que están al lado ya saben. No saben. Muchos cristianos que se dicen ser cristianos
no saben esto que estamos hablando. No lo saben. Piensan que son cristianos porque van a la iglesia, piensan que son cristianos porque cumplen unos reglamentos, piensan que son cristianos porque ya no toman, piensan que son cristianos porque dan ofrenda, piensan que son cristianos porque tienen pastores en vez de sacerdotes, piensan que son cristianos porque por un montón de pendejadas que no tienen nada que ver con ser cristiano. El cristiano se reconoce en el hecho de que su gozo está en encontrar a sus hermanos, a aquellos que va a llamar amigos, por cuanto él está dispuesto a dar su vida con tal de que ellos puedan llegar a Cristo. Esta expresión no es por ustedes, es por mí. Me acabo de dar cuenta de una cosa que no me ha dado cuenta. Ok, de nuevo. ¿Cuán dispuestos estamos en enseñarle a otros lo que el Señor nos enseñó? El fruto del Espíritu tiene 9 características. El amor, gozo, la paz. De Dios. Amor, el gozo del Señor y la paz del Señor. Yo les voy a dejar mi paz. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan? Yo les voy a dejar mi paz. El Espíritu. Todo esto tiene que ver con el Espíritu. Paciencia, benignidad, bondad. ¿Para quién es paciencia, benignidad y bondad? Para con los demás. Muy bien. Debo tener paciencia, benignidad y bondad hacia mi prójimo. Miren bien. Primero Dios, mi prójimo, ¿cierto? Fe, mansedumbre y templanza. ¿Para quién es eso? Para mí. O sea que lo que enseña Pablo es teniendo a los demás como superiores a mí mismo. No que sean superiores, pero yo, por amor a ellos, soy capaz de entregar mi vida por ellos. Por lo tanto, ellos son más importantes para mí que incluso mi propia vida. Ah, no, pero ¿cómo así? ¿Eso cómo puede ser? No, el Señor dijo, ama a los demás como tú te amas a ti mismo. Claro. Por eso, el ejemplo es el Señor Jesús. A pesar de que él sabía el dolor de la cruz, el gozo de él no estaba en él, estaba en los demás, aunque él era muy superior a todos nosotros. ¿Se dan cuenta la diferencia? ¿Cómo cambia la mentalidad? Entonces yo puedo compartir el evangelio. Entonces yo puedo tener el gozo de poder estar diciéndole a los demás, Dios dice, ah, pero yo no quiero que tú me digas lo que Dios dice, sino lo que tú dices. Es que lo que yo digo es lo que Dios dice. Sí, pero yo no quiero que tú me digas lo que Dios dice. Antes no puedo decir nada. ¿Por qué? Es que lo que yo digo es lo que Dios dice. Y cuando hacemos eso, mostramos que esa persona nos interesa. ¿A quién le mostramos? ¿A esa persona? No, no. Al Dios que hizo exactamente lo mismo por nosotros. Porque cuando Él nos buscó, nosotros también dijimos, no, 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 no. Hasta que un día convenció nuestro corazón
de ciertamente me ama. Pues para eso estamos. Para decirle a los demás, Él ciertamente te ama. Tarea. Les voy a decir, les dejo lo que nos va a pasar cuando nosotros hagamos eso. Del versículo 18 al versículo 25. Pero cuando venga el Consolador, versículo 26, el Espíritu de verdad que yo voy a enviar de parte del Padre, el cual procede del Padre, Él va a dar testimonio de mí. Y ustedes también lo harán, porque han estado conmigo. Estamos en la vid. Es imposible que no demos uvas. A menos que no estemos en la vida. palabra dicha, palabra de Dios. Palabra oída. Ok. Voy a parar la grabación para que hablemos.